Íbamos a dar por terminado nuestro diálogo a propósito del realismo jurídico hoy, pero después de irnos a cenar, siempre lo hacemos para combinar un poco el goce con el trabajo académico, poco para hacer honor a aquello de in vino veritas, solo que en este caso ni el profesor Aba ni yo tomamos vino, pero bueno, sí comemos. Y nos dimos cuenta durante esa conversación que se quedaron algunos aspectos pendientes, los cuales consideramos pues importantes. Encendimos entonces la cámara y acá nos encontramos de nuevo para poner punto final a nuestra conversación sobre el realismo jurídico. En el receso, yo le comentaba a título de una suerte de objeción al profesor Aba que me había parecido un poco drástica la afirmación que él hizo en el sentido de que la última obra importante, si se quiere, en teoría y metodología del derecho, era la de Joseph Esser, Preconcepción y elección del método en la búsqueda del derecho, que creo no se encuentra traducida al español hasta donde sé. Y señalaba yo, o le indicaba que yo podía ofrecer ejemplos en contrario. Por ejemplo, la obra de Bernd Reuters en Alemania, a propósito de lo que podría llamarse la matriz del pensamiento totalitario y su relación con el ámbito jurídico, y cómo Reuters, por ejemplo, a lo largo de varios libros que empiezan con su tesis de habilitación, que se llamaba, creo, La interpretación sin límites, donde demuestra precisamente que esto de la interpretación es básicamente, o la interpretación literal es básicamente un mito, porque los juristas son capaces de sacar a partir de unos mismos textos jurídicos conclusiones radicalmente diferentes. También se me ocurre a mí, como contraejemplo de lo que él señalaba, pues la investigación o los aportes de la sociología del derecho, donde se pone sobre el tapete, por ejemplo, en una obra de Rüdiger Lautmann, cómo es que se resuelven realmente los casos prácticos en el campo del derecho. Lautmann, para comentar brevemente, escribe un libro que precisamente es de los años 70, pero que luego él continúa algunas investigaciones en ese sentido, y no solo él, sino autores, repito, del campo de la sociología del derecho, y que van en esa dirección. Lautmann lo que hace es que toma nota de las deliberaciones que realizan una serie de jueces en juzgados y tribunales donde él participaba directamente, toma nota de esas llamadas deliberaciones para precisamente señalar o apuntar que esas deliberaciones no son necesariamente o no están orientadas por criterios racionales o criterios objetivos, sino que allí hay muchísimas más cosas de orden subjetivo, ideológico, político, etc. Entonces, para concretar, profesor Aba, usted afirma, o me equivoco en la lectura que yo hice de su última intervención, que los últimos desarrollos posteriores a 1970 no sirven para nada o poco menos. ¿Cómo habría que entender esto? La pregunta suya, la observación suya más exactamente, es totalmente oportuna. Yo no introduje una serie de matices, de aspectos, cuando hice la afirmación que hice, que sostengo, pero ahora voy a tratar de aclarar dentro de qué contexto y en cuanto a qué. Entonces, para eso primero tenemos que hacer una distinción absolutamente clave en cuanto a lo que llamamos teoría del derecho.
se entiende que estamos hablando de teoría del derecho. Entonces ahí importa una diferencia entre dos maneras, diríamos así, de hablar sobre el derecho que para aquel que no tenga conocimientos especializados de esa disciplina no tienen por qué saltar a la vista en primera instancia. La teoría del derecho yo no la voy a definir en sentido técnico, específico, particular, sui generis, estricto, como usted le quieran llamar. Es el tipo de disciplina, repito, no la defino porque no sería entrar en detalles un poco complicados, pero es el tipo, diríamos, de estudios que, por ejemplo, para poner el autor más conocido, realiza Kelsen. También es el tipo de estudio, como por ejemplo, para mencionarle algunos otros autores, aunque es muy distinto lo uno de lo otro, como Alexi, como Dworkin, como Ferrajoli, etc. La axiomática de Ferrajoli. Bueno, más allá de las diferencias entre estos tipos de estudio que he señalado, hay una cosa que está clara. Normalmente los jueces y generalmente quienes hacen los discursos verdaderamente operativos del derecho, es decir, los abogados, los consejeros jurídicos, etc., no utilizan ese tipo de conocimientos. Con eso no estamos diciendo ni que sean valiosos o no ese otro tipo, pero no es eso lo que utilizan. Entonces, llamémosle así doctrina jurídica en general a lo que utilizan efectivamente, normalmente, los operadores jurídicos corrientes. Y separemos eso de ese otro tipo de análisis que, acertados o no, no suelen ser empleados por esos operadores. Bueno, a lo que yo me refería era a lo primero, a la teoría del derecho. Con eso yo creo que ya está un poco separado el asunto, porque obviamente en la doctrina jurídica en general, la que utilizan, repito, los operadores, han habido y tienen que haber cambios importantes porque esa doctrina de unas u otras maneras se acomoda a problemas actuales, más recientes, yo que sé, el multiculturalismo, la ideología de género y muchísimas otras cosas. Y esos cambios, sean o no acertados desde el punto de vista que fuere, evidentemente son importantísimos para la realización corriente del razonamiento jurídico habitual. Entonces, punto uno, nos quedamos en la teoría del derecho. Entonces, ahí es donde dije, y lo mantengo, que hasta donde yo tengo conocimiento, insisto, hasta donde yo tengo conocimiento, no conozco ninguna obra así posterior a la de Esser que señale alguna idea así absolutamente clave para la materia que no haya sido señalada antes. Existen sí, y es muy bien el caso que usted señala, el de Reuters, el de Lautmann, e incluso otra gente, que efectúan estudios particularizados sobre algún aspecto. El de Wilhelm Scheuerling. Exacto. Bueno, lo de Scheuerling son estudios sensacionales, creo yo, en cuanto analizan específicamente cosas. Pero la idea central ya estaba ahí. Es decir, la idea, pongámoslo para poner la idea más sencilla, que los textos jurídicos no predeterminan la interpretación. Mire, creo que en el año 1908 o por ahí aproximadamente 7, 8, el famoso texto sobre el derecho libre de Kantorowicz ya lo decía. Y luego han venido, Heck mismo señalaba cosas y muchos otros autores. Entonces, lo que señalo es que en cuanto a eso sí, salvo que me muestren lo contrario, yo sostengo que las ideas claves son anteriores a 1970, insisto, en el marco de lo que conozco, que es muy poco seguramente, porque posiblemente haya unos estudios sensacionales de los que no estoy enterado en absoluto y generalmente no está enterada la gente. Por aquello que usted decía en la sesión anterior, ¿verdad? Los pesos livianos son los que remontan, ¿verdad? Los pesos pesados se quedan en la tierra. No sé si con eso más o menos contesté a su inquietud. Sí, me parece, bueno, para provocar un poco quizás a quienes nos puedan escuchar o ver, voy a formularle una pregunta todavía más incisiva, más al corazón de la cosa de lo que usted ha señalado.
Con lo cual, dicho sea de paso, pues yo estoy bastante de acuerdo. ¿Cree usted que algún pensador de los de moda actualmente, pensemos en Ferrajol y en el campo del derecho penal y de la teoría del derecho con su obra, aquella obra gigantesca de Principia Iuris, o autores también de moda, ¿no? Algunos incluso amigos o conocidos suyos, como el caso de Manuel Atienza o el recientemente fallecido Eugenio Buliguín, No ¿verdad? sabía eso. Lo cierto del caso es que ¿cree usted que algún pensador actual pueda aceptar que lo más importante de estos que he mencionado eh, se haya dicho hace 50 años o más? Es decir, me parece que es algo, repito, no quisiera, no es que esté haciendo de abogado del diablo, Sí, sí, pero sí. yo no sé, todos estos pensadores o los discípulos de ellos, pensemos, bueno, hasta donde tengo entendido, en Argentina hay un grupo importante de discípulos de Buliguín, de gente que lo sigue y que considera que Guiburg y otra gente. Guiburg, exactamente, de personas que están allí Sí, y que consideran que su aporte dentro del campo de la lógica jurídica, etcétera, pues tiene un peso realmente importante hacia finales del siglo XX, principios del XXI. Entonces, repito, me parece, a pesar de estar de acuerdo con usted, un poco drástica esa observación, no sé qué tendrá que decir al respecto. bueno, digamos que no estén de acuerdo, chocolate por la noticia, ¿cómo van a estar de acuerdo? Eso ni se discute. Ahora, entonces trato de aclarar. En primer término, cuando yo dije que no conocía nada extremadamente significativo al respecto, ya sabemos que ahora que estamos hablando de teoría del derecho, me refería el no significativo, el no importante, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de los estudios realistas sobre el derecho. Yo no digo que no hayan inventado montones de doctrinas y sutilezas y que las discutan y que eso pueda ser la mar de interesante para ellos y que en ese terreno habrá todas las innovaciones que ellos digan o no digan. Yo lo que digo que son desde el ángulo realista, y ya hemos explicado un poco a qué nos referimos, o sea, no nos referimos, no sé, a elucubraciones hermosas sobre derecho ideal y cosas por el estilo, desde el punto de vista realista, digo que no significa. Bueno, pienso que eso está claro, no desde otro ángulo. Ahora, si usted le pregunta a ellos esto, si hace 50 años, ¿cómo no se van a escandalizar? Ellos y quienes más o menos estén en esa otra. Ahora, ¿por qué se escandalizan? Aquí tenemos que distinguir dos cosas que normalmente es importante. La escandalización o molestia o malestar o como le quieran llamar ustedes, por razones emotivas y las que eventualmente podrían resultar, sí o no, de razones objetivas. Vamos a distinguir bien los dos campos. Entonces, primero me refiero brevemente a las emocionales o a las subjetivas. Después examinamos las objetivas. ¿Cuáles son las emocionales? Bueno, hay una de psicología general, que fue la que señalamos en alguna de nuestras intervenciones anteriores, el culto a la moda. Alguien que El esté... efecto Vicente le llama a usted en algún otro. Sí, el efecto... Sí, viene a ser eso. Pero quiero decir, es mucho más general que el efecto Vicente. Pero en fin. Lo último, ¿cómo va a ser que lo más importante se haya dicho hace 50 años? Imposible. Bueno, pero eso ya parte de esa base emocional que no la vamos a discutir. Si usted arranca de la base emocional, que eso es así, nada que discutir. Pero en el caso de los académicos hay otro aspecto que es relativamente independiente y muy importante, con independencia de este efecto general, el efecto Vicente. Mire, permítame que se lo diga con un dicho que aprendí acá en Costa Rica. Muchos dichos interesantes los he aprendido acá en Costa Rica.
Ningún carnicero habla mal de su carne. Pero ese es el asunto. ¿Cómo van a aceptar ellos que no traen cosas interesantes, importantísimas? Es la carne que venden. Claro. Es inevitable. Ahora, podría ser, sin embargo, que tuvieran razón. Podría ser que tuvieran razón. Entonces, pasemos del aspecto emocional al aspecto objetivo. ¿Cómo podemos saber si tienen razón o no? Pues muy sencillo, que me digan cuál de esas ideas, ¿verdad?, constituye esos grandes aportes. En estos autores que usted ha señalado no las he visto. No digo que no puedan tener ideas relativamente originales, habría que examinar eso inclusive. Pero lo que digo es que desde el punto de vista realista, que es lo que estamos examinando acá, salvo prueba en contrario, estoy esperando que la suministren algún día. No. O sea, que me digan cuál de sus ideas realísticamente, para el análisis realista de cómo se come verdaderamente la carne por parte de los juristas, ¿verdad? Que me digan, bueno, cuál de esas ideas, ¿verdad?, aporta algo fundamental con respecto a lo que se había dicho antes, tanto en exámenes generales como en exámenes particularizados, como este de Rütter, los de Scheuer, los de Laubach, que más bien vienen a desmentir, ¿verdad?, esos modelos ideales, ¿verdad?, sería, yo qué sé, son carniceros semiángeles que pregonan ellos. Correcto. Antes hizo usted una distinción que me parece valiosa, bueno, para simplemente venir también a polemizar un poco, a señalar cosas que resulten quizás antipáticas a algunos pensadores o filósofos del derecho de nuestros días. Hizo usted la distinción entre la metateoría del derecho, si se quiere, por un lado, para ponerlo en términos técnicos, y la dogmática jurídica. Entonces usted ha criticado muy fuertemente esta metateoría del derecho, haciendo observaciones como las que ya ha venido realizando en los últimos minutos. ¿Qué diría del otro lado, o sea, del tema de la dogmática jurídica, si se quieren? ¿Sirven para algo estas teorías de la dogmática jurídica? ¿Son ellas mucho de lo que se dice en el campo de la dogmática propiamente, ya no de la metateoría del derecho, que ha quedado clara su posición y en eso estamos de acuerdo, sino en el campo de la dogmática jurídica? Son básicamente estas teorías que se pergeñan día a día en el ámbito de la doctrina jurídica, inútiles, meras racionalizaciones de los operadores del derecho. Son como una especie, valga la imagen, de sombrero del mago. Creo que English utilizaba una expresión en ese sentido. Creo que fue, bueno, yo la leí en Reuters. En Reuters, sí. El sombrero del mago que sale lo que pone. Exactamente. Se saca lo que se mete previamente. ¿No? Es mentira, salvo para los niños, que los conejos salen de los sombreros. Los conejos se meten primero en el sombrero y luego se sacan de las orejas del sombrero. Sí. Bueno, algún espíritu inocente creerá lo contrario, pero aquí no estamos hablando de espíritus inocentes, sino de cómo funcionan las cosas en la realidad. Y en la realidad lo que sucede es que muchas de estas doctrinas dogmáticas son utilizadas ad hoc, ¿verdad? Son utilizadas con propósito de justificar una u otra posición que se adopte por parte del operador del derecho. ¿Qué opina usted entonces sobre las doctrinas dogmáticas? Antes de contestarle eso, voy a insinuarle, diríamos así, una pregunta que la podemos dejar para después, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que dije antes y que se me ocurre. Pero yo dije que en cuanto a la teoría del derecho corriente, la idealista, ¿verdad?, la no realista, que ningún carnicero habla mal de su carne, pero alguien podría decirle a uno, no voy a contestar a este interrogante ahora, se la dejo para que la veamos en algún momento. Podría decir, bueno, pero la carne que vende usted, o sea, que vende usted, que vendo yo, ¿acaso no es lo mismo?
van a hablar ustedes mal de la carne que vende. Claro. Dejamos entre paréntesis la pregunta, después la tomamos si usted Claro, quiere. claro. Y ahora voy a la pregunta que me hizo usted. Claro. Incluso, bueno, lamento desviarme nuevamente porque acá quedaron tres preguntas, tres observaciones suyas que aunque pendientes, que no las llegué a contestar, que creo que tienen que tener una respuesta. Usted me hablaba sobre estudios de sociología del derecho, si no podía haber estudios muy valiosos, etcétera, etcétera. Bueno, sea o no que los haya, no me extrañaría absolutamente nada que sí los haya, pero no es eso la teoría del derecho. Yo estoy hablando de la teoría del derecho, no de la sociología del derecho. Por otra parte, usted señalaba, bueno, por ejemplo, señalaba en cuanto a lo de Reuters, ya aparte del aspecto interpretativo, que ese sí es de teoría del derecho, que había desarrollado ahí una serie de acotaciones sobre la naturaleza del totalitarismo, en fin, etc. Nuevamente, no estamos en la teoría del derecho, estamos en otra cosa. Y finalmente, tengo acá anotado algo que fue Los Critical Legal Studies, probablemente, que mencioné. Ahí hay de todo, esa es una mezcla bastante interesante, porque hay efectivamente mucho de sociología del derecho, pero también hay mucho de teoría del derecho. Ahora, sin entrar en detalles, en lo que yo he visto de teoría del derecho, excepto en relación, diríamos, a temas puntuales más nuevos, como ahí sí hay cosas bastante nuevas con respecto a la ideología de género, por ejemplo, excepto en eso. En cuanto a las ideas básicas, nuevamente, no traen a luz, más bien confunden, creo, algunas cosas, pero no podemos entrar en detalles a ese respecto. Lamentablemente se me escapó lo que yo tenía acá anotado, algo que usted me señaló que yo lo iba a responder. Bueno, sí, la idea de que del texto no salen las conclusiones, esa nuevamente es una idea viejísima, ya lo tiene Kantorowicz, ya hay montones de estudios al respecto. Bueno, ahora sí le trato de contestar con respecto a su pregunta sobre la dogmática Jurídica, sí. Bueno, ahí hay de todo. Vamos a ver. Supongamos, hipotéticamente, ubiquémonos hipotéticamente en la situación siguiente. ¡Pum! Eliminamos todos los textos de dogmática. No existe ninguno. Y ahí largamos, no sé, a los jueces a que decidan. Pero es prácticamente imposible, es decir, ya lo había visto, no sé, Napoleón, ¿verdad? La famosa expresión de Napoleón, una vez que empezaron a interpretar el Código Civil, mi código está perdido. Pero es que no hay forma de que no se pierda. Es imposible, sencillamente imposible. Entonces, que haya una dogmática, llamémosle así, al respecto es inevitable. Ahora, que esa dogmática sea o no ideal, bueno, uno podría señalar cosas ideales, pero ahí entraríamos en el terreno justamente que no es el terreno realista del asunto. Nosotros no podemos suponer que vamos a lograr una dogmática ideal, atenida a los cánones realistas, etc. Ya lo vimos, creo que en la sesión anterior lo vimos, que no, eso simplemente no es posible. Son sueños maravillosos. Entonces, para hablar de la dogmática tenemos que tomar la que hay y entonces ahí nos encontramos de todo. Encontramos dogmáticas más finas, menos finas, más engañosas, menos engañosas, más útiles, menos útiles. Contestación. 1. No se puede prescindir de la dogmática jurídica. 2. No se puede suponer que esa dogmática sea realista, eso es fantasioso. 3. Hay que distinguir, pero ahí entramos en doctrinas concretas, entre las que sean más o menos útiles, más o menos engañadoras con respecto a tipos de casos, de políticas, de situaciones en general. No sé si con eso le contesté. Sí, yo le voy a comentar o a plantear, digamos, un poco mi experiencia personal a este respecto. Durante varios años fui muy crítico de la dogmática, especialmente la dogmática penal. En algún escrito por allá del año 2000 señalaba yo, valiéndome de una expresión que, según recuerdo, leí en Carlos Vaz Ferreira, precisamente, de que la dogmática venía a ser una suerte de
escolástica descarriada de siglo, ¿verdad? Es en ese momento yo tenía en mente básicamente o esencialmente la dogmática alemana, penal alemana, preocupada excesivamente por las sutilezas semánticas, por los conceptos, por las categorías, por la división y la subdivisión. Un poco aquello de la máquina partidora de pelos que usted ha referido digamos, en cita de Yering. Entonces, esa era, digamos, la crítica principal que yo desarrollé durante algunos años a propósito de la dogmática, para ponerlo en términos sencillos, por el exceso de conceptos. Bueno, con los años y en el ejercicio que he tenido con el derecho como abogado litigante, me di cuenta de que en Costa Rica, por ejemplo, la situación es algo diferente. Acá no es el exceso de dogmática, sino más bien todo lo contrario, la ausencia de ella. La ausencia de dogmática. Y bien que mal, conocer la dogmática puede servir a veces para poner o para establecer algún límite menor o mayor, aunque sea mínimo, en una decisión jurídica. Pero ¿qué pasa? Cuando simplemente se ignora esa dogmática y ese aparato conceptual y el corpus de categorías que se manejan dentro de la dogmática, entonces lo que realmente opera es la opinión del juez, su corazonada, para utilizar la expresión del realista norteamericano, o muchas veces sus prejuicios o cosas peores. Y entonces yo no sé qué será peor, si una cosa, el exceso de dogmática o la ausencia de ella. Todo lo cual me parece que nos arroja una conclusión que sería la siguiente, bueno, que siempre la traemos a colación: evitar las generalizaciones, evitar aquello de la falacia del todo, ¿verdad? Meter todo dentro de un mismo saco, amarrarlo, evitar los matices, que es un peligro, evitar los claroscuros, las distinciones, etcétera, y meter todo dentro de un mismo saco, y creo que ese sería el error. No sé qué opinaría usted al respecto, y con esto pasaríamos, me parece, a otro tema, pero bueno. No, totalmente de acuerdo. Yo mismo lo he señalado hace muchos años en textos míos, lo he señalado que es preferible una dogmática artificiosa, pero que de alguna manera, digamos, establezca unas ciertas regularidades hasta cierto punto de previsión en el derecho, que, digamos, la ocurrencia del juez, que no simplemente son ocurrencias, sino simplemente cualquier presión social sirve, etcétera, 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 pero absolutamente sin ninguna duda. Ahora, en cuanto a la cita de Bas Ferreira, inclusive la tengo ahí, si quiere la leemos, la tengo ahí marcada. Yo no estoy seguro de si se refiere a la dogmática, tengo la impresión, pero no puedo asegurarlo, de que se refiere más bien a esto, a la teoría del derecho, que en aquella época no se llamaba así. Entonces, este tipo de cosas, ¿verdad?, formaban parte de la filosofía del derecho. Entonces, mire, yo creo que vale la pena leerlo de Bas Ferreira. Esta cita pertenece a un texto relativamente breve de Bas Ferreira que se titula Recuerdos de una clase de filosofía del derecho. Yo no sé en qué año fue escrito eso, creo que fue por el 30, 40, pero seguramente se refería a un tiempo, a años atrás, pongámosle los años 20, aproximadamente por ahí. Y decía esto Bas Ferreira, que se habían introducido en la enseñanza de la filosofía del derecho ciertos libros muy abstractos, llenos de definiciones formulistas, algo así como una especie de escolástica trasvasada de siglo. Eso es lo que decía. Yo creo que él se refería principalmente a Stamble y gente así. Pero fíjese que eso, la idea básicamente, ya la tenemos en Yering, todo aquello del cielo, de los conceptos jurídicos, etc. Bueno, entonces no es nada nuevo muchas de las cosas que se hacen actualmente. Bueno, son nuevos, yo qué sé, la letra, pero la melodía es la misma, cambia un nombre.
por otro. Ujú. Pero yo creo que esto se refería principalmente en Bas Ferreira no tanto a la dogmática corriente, sino a eso que hemos hablado de teoría del derecho. Claro. Entonces, pasando estrictamente a la dogmática, el asunto es así, efectivamente. En países donde hay una dogmática firme, seguida, aunque pueda ser exagerada, o llevar en algún caso a conclusiones que no aprobaría, pero indica un cierto margen de límites para los operadores jurídicos, donde los operadores jurídicos pueden decir prácticamente cualquier cosa, porque, por ejemplo, en la Facultad de Derecho nunca se les obligó a estudiar en serio y aprobaban a como haya lugar, pasa lo que pasa. Entonces, síntesis, la dogmática jurídica es no solo un mal menor, sino el único, diríamos, no, el único freno en el nivel discursivo, no digo en el práctico social de influencia, el único límite discursivo posible para cómo funciona, de hecho, en la gramática del derecho, aquello del mito jurídico básico y otras cosas. Entonces, de lo que se trata es tomar esa gramática como es, porque no la vamos a modificar por más que queramos, y entonces ahí sí, distinguir lo uno de lo otro. No sé si de esa manera contesté a esta pregunta suya. Incluso tengo por ahí anotado algo que yo no sé si lo tomamos ya o lo tomamos después, que me pareció importante. Déjeme ver. Si quiere, profesor, porque tengo aquí uno o dos temas. Bueno, está bien. Uno o dos yo acá temas pues que tengo no anotado quisiera. alguna cosita acá que, pero en fin, veamos, de repente se la contesto en su pregunta. Exacto. No, básicamente por lo siguiente, me parece que en este examen que hemos venido realizando del realismo jurídico, hay temas clásicos, ya hemos tocado pues varios de ellos, y creo que quedan un par, uno o dos o tres, perdón, dos o tres temas que quisiera que conversáramos un rato al respecto. Le anuncio dos de ellos. El primero es el famoso problema es un decir, si se quiere, de la relación de la teoría del derecho con otras ciencias sociales. Ese sería un primer tema. Otro tema que quisiera que conversáramos es el de la relación de la teoría del derecho con la axiología, el tema de los valores. Entonces, empecemos con el primero. El asunto de la relación del derecho con otras ciencias sociales. Durante los últimos años, pero esto es algo que se viene en alguna medida diciendo desde tiempos del realismo, de los primeros realistas jurídicos norteamericanos, es que se dice que esa relación o los conocimientos propios de campos como la sociología, la teoría política, etcétera, la psicología, recordemos la importancia que le daban los realistas a la psicología, las investigaciones que se realizan en estos campos pueden contribuir a que el conocimiento jurídico sea más firme, sea más sólido en su justificación. Hoy día, esa pretensión de, si se quiere, de trabajo conjunto, se habla, también se mantiene, se habla de los aportes que podrían realizar campos como las neurociencias, las ciencias cognitivas, al tema, a esferas jurídicas como el derecho penal, por ejemplo, o cómo la biología evolutiva puede arrojar luz sobre el problema de la libertad y del libre albedrío, etc. ¿Qué diría usted, profesor Aba, sobre esas expectativas? ¿Son exageradas? ¿No lo son en algún grado? Que se tiene de que estas disciplinas o campos del saber humano puedan hacer, si se quiere, más previsible, más racional la aplicación del derecho. Bueno, le contesto con respecto exactamente a las dos últimas palabras para después encararlo desde un ángulo más amplio. Previsible y racional, no. Sencillamente por lo que ya hemos dicho más de una vez,
por la gramática del derecho que corresponde a su función social. El derecho está, de hecho, más allá de lo que se proponga o deje de proponerse, cada quien, cada operador, o de la lucidez que tenga o que deje de tener, está para solucionar conflictos sociales, es decir, indicar que se deben resolver, que se resuelvan de una u otra manera, lógicamente de acuerdo con ideologías, criterios de valor, todo lo que quiera, pero está para hacer eso. Ahora, para hacer eso, tiene que presentar, entre otras cosas, un tipo de discurso, ¿verdad?, que no choque con las ideologías dominantes en la sociedad correspondiente. O sea que tiene que ser necesariamente, en parte, no digo totalmente, mitológico. O sea, pretender hacer un derecho científico con las exigencias más fuertes que pueda tener, no simplemente una ciencia de la naturaleza, incluso la ciencia, o sea, es simplemente completamente fantástico. Yo lo he dicho de una manera quizás tendencialmente exagerada, pero creo que el núcleo básico es correcto. El derecho cumple una función básicamente de consuelo social en mucho sentido. En eso probablemente discreparíamos, pero no quisiera alejarlo con mi observación de lo principal que es el tema que le planteaba, ¿no? Sí, no, lo que le digo es lo siguiente, es decir, sí, lo de consuelo social es cierto, pero digamos, es simplemente salir, y de alguna manera hay que salir, y de hecho se sale, del famoso estado de naturaleza hipotético que manejaba Hobbes, o sea que cada uno pelea con el otro y saca lo que puede. Entonces, para salir de eso, no hay ninguna otra manera que hacerlo con unas regulaciones, sean unas o sean otras, que establezcan normas de conducta más o menos regulares, no del todo, en la sociedad, que los aseguren, y esas normas inevitablemente van a favorecer más a uno, van a favorecer más a otro, pueden ser unas, pueden ser otras, todo lo que usted quiera, pero tiene que haber esa base normativa que solo en momentos, yo qué sé, de guerra civil o cosas por el estilo se pone. Ahora, esa base, no, es absurdo creer que se va a someter a unos ultra criterios de racionalidad, de exactitud, porque es para que la manejen seres humanos, no unos super sabios inteligentes encerrados en su torre de marfil. Entonces, lo que sí puede hacerse en cuanto puede ser mejor o puede ser peor, más adecuado, menos adecuado, de acuerdo con tales o cuales criterios sociales. O sea que no es todo lo mismo. Estamos de acuerdo en eso totalmente. Entonces, cuando usted me pregunta... el aporte de las ciencias sociales. Sí, había las dos últimas palabras, ¿cuáles eran? Racionalidad y... las dos últimas palabras que yo le dije, que eran, bueno, racionalidad y algo que yo le dije no. Eso es imposible, digamos, porque... Previsible. O previsible, no. Bueno, por lo que conocemos hasta ahora, lo que vendrá en el futuro, quién sabe, ¿verdad? De repente, cuando nos implanten el chip ese que quieren, que está programado en la cabeza de la gente, le transmitan por computadora, de ¿verdad? Inteligencia artificial o alguna de estas cosas. Sí. Lo que resuelvan, yo qué sé, las autoridades de la ONU, más bien los que están detrás, será otra cosa. Pero por ahora, como están las cosas, no. Simplemente es imposible, será bueno, deseable, lo que usted quiera o no, pero es imposible. Ahora, la relación con otras ciencias. Bueno, aquí tenemos que ubicarnos en lo siguiente. Esto del derecho es un panorama amplísimo, tiene que ver con montones de cosas. Incluso acá tengo la cita, si puedo la leo, si no, no la leo. Una cita que muestra la enorme amplitud de cosas que tienen que ver o que se ubican de una manera u otra en relación con el derecho. Bueno, ahora, todas esas cosas no pueden ser estudiadas de la misma manera. Inclusive, hipotéticamente podría haber una disciplina que estudiara todas esas cosas, pero sería, diríamos, bastante engorroso porque normalmente cada disciplina tiene un objeto bastante determinado, concentrado, con unos métodos determinados. Y si el objeto es
es prácticamente todo, pues como que no. Entonces, la pregunta es esta. Esa variadísima amalgama de cosas pueden ser estudiadas de distinta manera y eventualmente, en cada una de esas maneras, conocer hasta donde se pueda las verdades correspondientes. Bueno, muy bien. Ahora, lo que normalmente se llama la dogmática jurídica no hace eso. Lo que normalmente se llama la teoría del derecho tampoco lo hace. Ahora, ¿sería deseable eliminar estas dos categorías y meter todo en un mismo saco? Yo creo que sería un entrevero glorioso. Entonces, la verdadera pregunta es esta. Creo que cada disciplina se ajuste a sus límites, pero con la conciencia de que tiene esos límites. Ese es el punto clave. Estas doctrinas idealistas, las no realistas, justamente no son conscientes de sus límites. Ese es el gran problema. El realismo trata de serlo. Entonces, los estudios de distintas naturalezas, psicología social, sociología, politología, todo tiene que ver con tales o cuales aspectos. Ahora, todo eso debe ser estudiado, creo, y vale la pena. Ahora, que con eso se consiga modificar cómo suceden las cosas es otro asunto. Entonces, no sé si estoy contestando debidamente a su pregunta. Digamos, todo debe ser estudiado, pero creo que es conveniente que haya disciplinas distintas. Y en lo que llamamos habitualmente teoría del derecho, ¿verdad? Se trata de examinar, creo, un aspecto. O sea, ¿qué se trata de examinar ahí? Se trata de examinar cómo razonan de hecho los modos de racionalidad de los operadores jurídicos en relación específica con textos jurídicos. La sociología del derecho, por ejemplo, no examina necesariamente eso, no lo niega, pero examina otras cosas. Síntesis, división de disciplinas, que cada una se dedica a lo suyo, y si es posible, aunque creo que es una utopía porque normalmente cada disciplina se autoencierra, si es posible, bueno, que colaboren, que cada una abra el campo y diga, bueno, hasta ahí puedo llegar yo, acláreme usted aquello otro. Sí, es cierto que esto del trabajo interdisciplinario es deseable en muchos sentidos. Es cierto que en la teoría del derecho, en la metodología jurídica, en la filosofía del derecho se ha hablado en las últimas décadas de lo deseable e incluso necesario que es este trabajo interdisciplinario, transdisciplinario se dice también, etc. Sin embargo, como decíamos al inicio de estos diálogos, del dicho al hecho, pues hay mucho trecho. Acá enfrentamos con una serie de dificultades a ese ideal de trabajo conjunto y pareciera más bien que cada disciplina, conforme transcurren los años y se generan especializaciones y se generan campos cada vez más específicos, cada disciplina se convierte en una suerte de prisión de seguridad, donde los que están allí adentro en esas prisiones, pues no solamente no pueden muchas veces, sino y fundamentalmente no quieren salir de la prisión de seguridad. Entonces esto se convierte en una especie de buenos deseos. Técnicamente eso se ha planteado como un problema de inconmensurabilidad entre los campos del saber. Que para no radicalizar la tesis de la inconmensurabilidad que postula esto que he señalado, que cada campo es una isla independiente y que no se relaciona con nadie ni con nada, digamos que es una cuestión sujeta a prueba y hay que ver simplemente cuáles conocimientos de cuáles campos sirven para la teoría del derecho o no. Profesor Aba, no sé si usted tiene porque ya el tiempo se nos ha hecho pues corto, quedan temas todavía por abordar, quedan cuestiones por examinar. Hemos hecho pues un esfuerzo para al menos tocar de manera general algunos de los grandes problemas propios del realismo jurídico. No sé
si usted quisiera, a título de conclusión, señalar algún aspecto, sea personal, sea de orden general, sea de orden particular, alguna cuestión con la cual usted quisiera dar por terminado estos diálogos, si se quiere, impopulares a propósito del realismo jurídico. Mire, yo tenía aquí anotadas dos cosas de las que hubiera querido ocuparme, pero es imposible. De manera que solamente voy a señalar cuáles eran las preguntas, no las contestaciones, porque entonces tendría que detenerme en ello. El primer punto que me hubiera gustado abordar es, bueno, ustedes hablan tanto de realismo, etcétera, fijarse en la realidad, fijarse en los hechos. Entonces quiere decir que las teorías no sirven para nada. Más, ustedes hablan de lo abstracto, que esta gente se remonta al cielo y todo lo. Entonces ustedes no utilizan conceptos abstractos, o no hay que utilizarlos. O cuando sí, cuando no, ¿será que son buenos los conceptos abstractos cuando a usted le gustan, cuando no le gustan, etcétera, etcétera? Bueno, hubiera querido abordar esa pregunta, no puedo hacerlo. Contesto sin explicar. No, de ninguna manera decimos que las teorías no sirven. Distinguimos entre teoría que en mayor o menor medida dan cuenta de la realidad y otras que en mayor o menor medida no lo dan. Lo abstracto, absurdo pensar que se pueda contestar algo sin abstracciones. La pregunta es, ¿cuáles abstracciones? Lo segundo que hubiera querido señalar es que cuando estoy hablando de estas teorías del derecho no realistas, de ninguna manera tampoco niego que, digamos, que haya diferencias entre ellas. No es cuestión meter dentro de un mismo saco todas. Digamos, hay importantes diferencias. Yo creo que, si usted me permite la expresión, unas que están en la luna lunísima, como digo yo, por no decir en la última estrella de la estratosfera, y otras de repente están en las nubes por lo menos. No, yo nunca estuve en una nube, pero me imagino que debe haber un poco de humedad o cosas por el estilo. Entonces, bueno, los que están en las nubes tienen alguna idea no sé, de lo que pasa en la tierra cuando llueve. Se dan cuenta que la tierra está mojada. Claro, no se dan cuenta de que hay gusanos ni nada, ni le van a hablar del COVID-19, pero algo toca. Entonces, hay que distinguir entre ellas, ¿verdad? Y hay que distinguir también entre temas. O sea, tampoco decimos que todo sea fantasioso, lo que diga. Hay que examinar. Hubiera querido examinar esas dos cosas, pero no puedo. Pero entonces voy a la conclusión que usted me pedía. Yo creo que podemos concluir por donde comenzamos. Me parece bien. ¿Por dónde comenzamos? Señalando la actitud mental clave del realismo, de lo que nosotros llamamos realismo. No estamos hablando de otro realismo, ¿verdad? La actitud clave mental, y después tratamos de especificar algunas cosas de cómo se ponía de manifiesto esa mentalidad. Bueno, voy a leer dos citas que no se refieren al derecho, pero que se refieren a esa actitud mental de orden general de la cual el realismo trata de ser tributario. Primera cita muy vieja, creo que esta debe ser de, no sé, año 15 o 16, por ahí, más o menos, siglo pasado, pertenece a Max Weber. Solo cabe recordar que la obligación más recomendable, si es que hay alguna, para un pensador de profesión, consiste en mantener la cabeza fría frente a los ideales dominantes, aún los más majestáticos, en el sentido de que él ha de preservar para sí la capacidad personal de nadar contra la corriente si es necesario. Los realistas nadan contra la corriente porque lo creen necesario. Segunda cita. Acto heroico, casi heroico. Hoy día en nuestros tiempos ese nadar y mantener la cabeza fría es prácticamente un acto heroico. Es mucho más difícil ahora que muchos años atrás. Claro. Cuando siempre existió aquello de
de la corrección política, pero no existía, diríamos, la neoinquisición, cosas de las que hemos hablado en otros momentos, la cancelación, etc. O sea, hoy es mucho más difícil, en general. Y en el derecho, pues también lo es por rebote. Segunda cita. La segunda cita pertenece a Bertrand Russell y creo que debe haber sido escrita por ahí, por los años 50, más o menos. Dice así: querría ver un mundo en el cual la educación tienda a la libertad mental en lugar de encerrar la mente de la juventud en la rígida armadura del dogma calculado para protegerla durante toda su vida contra los dardos de la prueba imparcial. El mundo necesita mentes y corazones abiertos y estos no pueden derivarse de rígidos sistemas. O sea, el realismo es o trata de ser eso, rebelarse contra el dogma, someter las ideas a la prueba imparcial de lo real y, por ello mismo, renunciar a rígidos sistemas en la materia. Esa sería mi conclusión. Diálogos impopulares. Les ha hablado desde algún lugar de Costa Rica Maynor E. Salas. Me ha acompañado mi amigo y colega, el profesor Enrique Pedro Aba, a quien le doy las gracias.